De cultura y de buena energía está llena nuestra ciudad, también se pueden pasar por el lugar al que les vamos a llevar ahora a través de una fabulosa exposición. Tenemos aquí al comisario de la misma, que es Jesús Ausí. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches. Bueno, se cumple ahora una fecha especial del fallecimiento de Modesto Ciruelos, del que fuera Premio de Castilla y León de las Artes en el año 1998, y le rendimos un especial homenaje a través, que mejor que de su obra, ¿no? Una exposición que se puede visitar. ¿Dónde y hasta qué día? Sí, se puede visitar en el Museo de la Evolución Humana hasta mediados de... en un principio hasta mediados de mayo. Bueno, como una especie de retrospectiva, ¿no? 170 obras que van... ¿De qué etapas? Sí, vamos a ver, se ha centrado, la exposición se llama Primitivismo Abstracto. Ciruelos, Primitivismo Abstracto. Entonces, el origen está en un texto escrito por Juan Manuel Bonet hace unos 10 años, una antológica que se celebró en Madrid, en el que hablaba de ciertas obras que rememoraban el primitivismo, el megalitismo americano, ciertas obras de Ciruelos de los años 50. Entonces, partiendo de esa base, lo que se ha hecho ha sido componer una exposición que son 22 obras, 22 cuadros y unos 140 dibujos relacionados con, como he indicado, con el primitivismo, es decir, con la ortogonalidad, con el temblor, con el gestualismo, que enlaza perfectamente con la creación del hombre de las cavernas, el hombre primitivo, lógicamente poniéndolo en función al espacio en el que nos encontramos y donde se hace la exposición. Jesús, nos veíamos no hace mucho con aquella exposición que ya se le hizo y hablábamos de las notas características, ¿no?, de Modesto. ¿Cuáles eran las 5 principales? Bueno, la principal característica es la del investigador, el vanguardista. Él está considerado un pionero de la abstracción, del arte abstracto en España, a lo largo de toda su evolución, que abarca prácticamente 7 décadas, desde los años 30 hasta los principios de los años 90 del siglo pasado. Entonces, la principal es esa. Luego, la inquietud, el no establecerse en una fase, como él decía, las fases se queman, se agotan completamente y se pasa a otra por no aburrirse a sí mismo y por no aburrir al público. Transformarse, ¿no? Efectivamente. Transmutar. Eso es, partiendo de una base clásica, de pintura clásica, que es la formación que él tuvo, y avanzar hacia la vanguardia en todo lo que esta vanguardia diera, que es lo que él buscaba, la abstracción, la creación pura. Hablemos de que estamos en una etapa, en unas fechas, en unos años donde esto era muy novedoso, ¿no? Sí, bueno, la exposición en sí va desde los años 30 hasta los años 80. La novedosidad, valga el palabra... Lo más novedoso sería, ¿no? Novedosidad. Novedosidad. Me encanta. Mira, estaba de la RAE y luego le preguntamos a ver si vale. Sí, no creo que valga, pero bueno. Bueno, lo más novedoso... Vamos a hacer que valga. Sí, pero me refiero a que él buscaba el estar en la vanguardia en todo momento. Es decir, lo mismo el pintor más en torno al arte surrealista de los años 30 que en el pintor puramente abstracto, que ya es a partir de mediados de la década de los 40. Entonces, las características que antes me decías de su pintura se resumen en esa, en buscar la iniciativa vanguardista en todo momento. ¿Qué es lo que más le puede sorprender al visitante? Una pregunta que imagino no te hayan hecho. Pues lo que más le puede sorprender es los dibujos inéditos, es decir, hay 140 dibujos, casi o un poquito más, que no se habían mostrado antes. Los cuadros sí, los cuadros desde el año 52, que se expusieron algunos ya en la Bienal Internacional Hispanoamericana de La Habana, hasta, bueno, luego distintas exposiciones en distintos momentos se habían mostrado. Algunos muy pocos, ¿verdad? Pero la mayor parte de los dibujos son inéditos, por no decir todos. ¿No se han visto nunca? No se han mostrado nunca. ¿No había ninguno de estos en aquella exposición que estuvimos? No había ninguno. De todas las obras que en este momento se exponen, solo hay un cuadro de los que se expuso hace 2 años y porque encajaba perfectamente en la filosofía de la exposición, no por otra cosa. ¿Y cuál era? Pues es una abstracción del año 1947 con un fondo rosa,
un fondo rosado y que tiene muchísimo movimiento, un trazo muy rápido y encaja perfectamente pues en el tema del primitivismo. Bueno, tuvisteis en la inauguración a una persona especial, ¿no? Sí, a Juan Vicente Herrera. Juan Vicente Herrera. Juan Vicente Herrera, que tenía una relación pues con Ciruelos muy de amistad, lo dijo él, lo dijo Juan Vicente el otro día al hablar, básicamente una relación familiar. Entonces, para nosotros como fundación y como familia, pues fue una gran alegría, lógicamente, que el presidente pudiera acudir. Jesús, como director de la fundación, ¿qué más cosas estáis haciendo? ¿Qué más actividades? Pues bueno, también esto os habrá llevado tiempo nos ha llevado tiempo. La verdad es que se ha montado bastante rápido, pero digamos que se ha llevado un trabajo intenso. La fundación, de hecho, con esta exposición, lo que ha hecho también es presentar, bueno, pues se constituyó hace 4 años y medio, el patronato se va incrementando, entonces con la nueva formación del patronato esta sería la primera actividad. ¿Patronato te refieres a las nuevas personas que se han incorporado contigo, no? Efectivamente, la incorporación, los miembros, los patronos. Entonces la fundación lógicamente pues sigue trabajando en desarrollar proyectos. Este ha sido un proyecto pues que surgió en diciembre y lo hemos expuesto en marzo, con lo cual esto no quita para que se sigan desarrollando, pero en estos últimos meses pues nos hemos centrado en ello. ¿Está hasta mayo? Está hasta mediados de mayo, de entrada. Luego se llevarán los dibujos al centro de recepción de Atapuerca, en Ibes de Juarros. ¿Todos? Y eso estará, los dibujos, todos. Hasta octubre, hasta el final de la temporada en la Sierra Atapuerca. ¿Qué repercusión crees que puede tener todo esto? Pues hombre, vamos a ver, la repercusión... Porque el Museo de la Evolución Humana es un lugar que visitan tantas y tantas personas que vienen de fuera de nuestra provincia. La repercusión es la que provoca, como tú has dicho, el Museo de la Evolución Humana. Es decir, no es solo un espacio en el que se muestran los hallazgos del yacimiento Atapuerca, sino que es un contenedor cultural mucho más grande. Entonces esta exposición va dedicada a eso. La evolución del hombre es continua y el arte de vanguardia, que aquí encaja perfectamente porque además, como dijo el otro día Juan Luis Arzuaga en la presentación de la exposición, es una vuelta de tuerca o una pescadilla que se muerde la cola. Al fin y al cabo, el pintor abstracto, el pintor vanguardista de principios del siglo pasado y el pintor que pintaba en las cuevas, el pintor kárstico, pues prácticamente sus motivaciones son las mismas. Entonces, lo que se ha buscado también, me consta desde la dirección del Museo de la Evolución, es que esta exposición sea un paso más dentro de ese referente cultural que es el Museo de la Evolución Humana. Una ventana internacional total, ¿no? Efectivamente, es la ventana cultural de Burgos otra ventana más cultural de Burgos al mundo. Es curioso esto que apuntas, porque esas sinergias, ¿no? El afán por deconstruir y el afán por mostrar la realidad, uno como sabía o podía y otro como ya sabía y podía y quería. Efectivamente. Lo que pasa, antes de esta exposición hubo una, que era la de los calcos de las cuevas, de los pintores, y a mí me chocó mucho cuando la estuve viendo, pues también por familiarizarme con el espacio, etcétera, que hablaban las personas que lo enseñaban de que los pintores de aquellos momentos empezaban plasmando acciones propias de caza, del día a día, recurrían al figurativismo. Estaba a punto de inventar otra palabra. Sí, me gusta eso, porque yo también soy muy fan de eso. Pero bueno, hay que inventar, a ti te viene de familia. Efectivamente. Y acababan en la abstracción, que en el recorrido pictórico de Ciruelos es muy similar, y en el artista actual también. Parte muchas veces de lo clásico, de la formación clásica, para acabar en la abstracción, con lo cual volvemos a lo que te decía antes, que la motivación del pintor o del artista ha sido la misma desde que el hombre es hombre. Jesús, ¿qué le decimos a toda esa gente que dice que si no ve un cuadro y no lo entiende y no le gusta? Pues que vea más, es así de simple. La pintura, al igual que cualquier otro arte, no es fácil. Es decir, para comprenderlo, como todo en esta vida,
Es decir, tú cuando te pones a estudiar una lección de lo que sea, de una carrera, de un instituto, de un colegio, no lo entiendes de entrada. Si no profundizas, si no estás tiempo, no lo vas a aprender. Entonces, en el arte contemporáneo es exactamente lo mismo. Si entras, ves una exposición y la rechazas de entrada, no vas a poder, ni siquiera vas a poder dar una valoración realista. Pero los códigos y el criterio se hacen a base de ver mucho, ¿no? Efectivamente. Y es curioso que todos los artistas, o casi todos de arte abstracto y de un arte no entendible, vamos a ponerlo así, controlan perfectamente lo clásico, ¿no? Claro. Son verdaderos eruditos te pintarían una casa igual que la ven, una persona igual que la ven, ¿no? Pasan ya del realismo a esto porque se aburren. Y porque no le ven ninguna relación. Es más, cuando nacen las vanguardias a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ha nacido la fotografía hace muy poco tiempo, con lo cual, ¿para qué ahora el pintor va a reflejar la realidad exacta si ya hay otro medio en el que se puede expresar? Y lo que me preguntabas antes, o lo que decías, efectivamente un pintor puede plasmar perfectamente la realidad. La pintura abstracta no busca la realidad, sino busca muchas veces sacar del interior de la persona que lo está contemplando otra serie de sentimientos y otra serie de vivencias. Que si conecta con quien lo ve, perfecto. Se trata de que conecte, y si la persona que lo está viendo insiste, acabará conectando con ella. Es que es curioso porque son corrientes muy variadas, ¿no? Y poner realismo, expresionismo, postcubismo, abstracción, art, una amalgama increíble, ¿no? De un mundo, de un universo pictórico impresionante. Efectivamente, y luego es lo que decíamos antes, es el inconformismo y el cerrar etapas, y precisamente es lo que le permitió a mi abuelo pues ser un pintor de fama nacional e internacional. Es lo que todas esas fases que se van cerrando y abriendo otras puertas, pues es lo que a él le permitió el figurar en los principales exposiciones. Hay otra efeméride que podríamos destacar este año, porque la del 15 aniversario nos la hemos encontrado, las cosas como son. Al empezar no, bueno, pero es una fecha... Efectivamente. Hay una que es muy importante, que es cuando él entra también en las exposiciones internacionales, que fue con la Exposición Internacional de París de 1937 en el Pabellón Español. La vida de él es impresionante, ¿no? Efectivamente. Si quieres mencionamos un poco, porque bueno, estamos hablando de esta exposición. No, pero lo digo porque este año se cumple el 80 aniversario de ese pabellón. Él expuso dos obras que ahora mismo están en el Reina Sofía en Madrid, junto al Guernica de Picasso, las obras de Miró, de Julio González, etcétera, y también es una efeméride a destacar. Hacía mención precisamente por eso. Todas estas obras, cuando no están en exposición, ¿dónde las tenéis? Bueno, aquí hay obras que son controladas por la misma Fundación Modesto Ciruelos, y hay obras prestadas. Hay obras de prestamistas particulares, y hay otra, de hecho hay una que es de la colección de arte contemporáneo de la Junta de Castilla y León. Además de esta exposición a la que hacía referencia, él viajó a muchos sitios, ¿no? Sí, bueno, él siguió la trayectoria de su obra pues por medio mundo. A partir de los años finales de los 40 en adelante, pues bueno, las grandes exposiciones de arte contemporáneo español en Sao Paulo, Bienal de Sao Paulo, Bienal de Venecia, la Bienal de La Habana, que aquí hay obras, exposiciones en Nueva York, en Tokio, pues por Asia, América, etcétera. O sea, que fue considerado y fue admirado en su tiempo. Sí, claro, vamos, la repercusión que tiene el arte de Ciruelos es continuo. Evidentemente, en los ámbitos artísticos y culturales es donde más se nota. Me hizo gracia cuando hablaba contigo por primera vez, cuando nos contabas, si quieres que tenemos un par de minutitos, para que nos cuentes cómo surgió ese chispazo de artista en él. Desde un principio. Es algo que le venía intrínseco, vamos, desde el momento en que nació. Él prácticamente a partir de los 4 o 5 años empezó a dibujar. A los 8 o 9 años, en vez de ir al colegio, se solía marchar al Museo del Prado, en Madrid, porque vivían en Madrid, al Museo del Prado o a la Plaza de Toros, a ver a los toreros también, que era otra de sus aficiones. Pero hay que decir que fue algo, él no podía haber sido otra cosa que lo que fue, que es pintor. O sea, Jesús, ¿cuántas visitas estipuláis que van a pasarse por allí?
Pues no lo sé, no puedo hacer un cálculo, pero ¿Del evidentemente... otro sí que tenéis algún número de aquella retrospectiva que se le hizo? Ya hace 2 años, pero fueron números amplios, yo creo que hablamos de los 10.000, 11.000 visitantes. Y esta, pues, la exposición llevará mucha gente y el Museo de la Evolución Humana lleva muchísima gente también, con lo cual esperamos que, y estoy seguro de que muchos. Esa ventana internacional, que pasa mucha gente, caminantes del Camino de Santiago y gente que tiene, bueno, que se viene específicamente a ver el Museo de la Evolución Humana. ¿Algo más que quieras añadir? Pues no, nada más. La gente que acuda a verlo y... Bueno, habéis sacado también un libro, ¿no? Sí, se ha sacado un catálogo. Un catálogo en el cual pues se ilustran prácticamente todas las obras que se exponen. ¿Este catálogo se pueden hacer con él? Sí, en el mismo Museo de la Evolución Humana. Jesús, comisario de la exposición, mil gracias por haber estado esta noche aquí. A vosotros, muchas gracias. Buenas noches.